Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. O padre Gabriel Romanelli é missionário no Oriente Médio há quase 30 anos, atuando ultimamente na faixa de Gaza, como pároco de uma pequena comunidade cristã ali residente. Pertencente ao Instituto do Verbo Encarnado, grupo estabelecido em San Rafael de Mendoza, Argentina, ele dificilmente pode ser considerado um padre de esquerda, teólogo da libertação ou qualquer coisa do tipo. Muito longe de ser um comunista, ele pertence a um grupo de padres missionários que é conhecido, principalmente na própria Argentina, por ter um viés conservador, tradicional, e a formação desse seminário sendo tomista, muito parecida com aquela de seminários tradicionais, como o da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. E até por isso mesmo são procurados por pessoas católicas, conservadoras, tradicionais, e assim ele não pode ser acusado, seria uma verdadeira calúnia, acusá-lo de comunista. Embora, claro, que a posição dele não é exatamente como a que nós defendemos aqui no canal, uma posição mais intransigente com relação às mudanças revolucionárias perpetradas pelo Concílio Vaticano II. Ainda assim, ele procura interpretar todas essas coisas da maneira mais conservadora, mais tradicional possível, como fazem grupos aqui no Brasil, tais como o Instituto Bom Pastor e a Administração Apostólica, os padres de Campos. Esse padre, então, que tem esse posicionamento conservador, etc., tem também, e isso é o que cabe salientar aqui, uma visão privilegiada sobre os acontecimentos, porque ele fala desde o lugar. E assim, ele vem confirmar e aprofundar aquilo que eu disse em nosso primeiro vídeo sobre essa questão, nosso vídeo introdutório, publicado no começo dessa semana, mostrando os precedentes imediatos desse conflito, uma coisa, inclusive, que infelizmente é menos comum de nós vermos nos meios católicos, conservadores, de pessoas que se apresentam como cristãos, etc., pró-vida, etc., etc., Quer dizer, nesses meios em que nós esperaríamos uma visão mais completa da situação, nós vemos, no mínimo, um reducionismo que prefere não comentar muitas coisas importantes. Principalmente, prefere omitir falar da atitude desumana, imoral e, poderíamos dizer, violenta, até mesmo terrorista, do Estado de Israel, sem confundir, evidentemente, israelenses com o Estado de Israel. Não é porque nós sabemos que dentro do próprio Estado de Israel existem judeus, existem cristãos, muçulmanos que são contra as atitudes extremistas desse governo de Netanyahu e companhia, que favorece, inclusive, grupos decididamente anticristãos, antimuçulmanos, decididamente nacionalistas, talmúdicos, etc., 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 como nós tivemos a oportunidade de comentar de passagem em nosso primeiro vídeo sobre esse assunto. Por isso que essa entrevista, embora seja de 2021, então faz algum tempo atrás, ela é extremamente atual e vai ampliar muito os vossos horizontes sobre essa matéria. Recomendo vivamente que veja o vídeo a seguir, eu o legendei da melhor forma que pude, para que seja ainda mais fácil a compreensão do que o padre vai dizer a seguir. Confira. Desde Occidente, los conflictos de Medio Oriente son incomprensibles para nosotros, porque no llegamos a entender el fondo de la cuestión. La información que llega es totalmente epidérmica, muy superficial. ¿Cuál es el nudo de esta cuestión de tanta guerra allí? Bueno, lo primero que hay que decir que no es una guerra eterna como la presentan, siempre se han peleado, nunca ha habido paz y nunca va a haber paz. No es verdad, porque además el pueblo judío con el pueblo árabe se ha aliado a lo largo de la historia, y sobre todo judíos y musulmanes, por muchas causas. Pero prueba de eso son las barriadas en Argentina. Yo siempre nombro Villa Crespo, Barrio 11, pero no solamente eso, en Flores, Floresta, en mi barrio. Lleno digamos, de judíos, de árabes musulmanes o árabes cristianos, nosotros llamamos turcos, ¿no?
y están todos juntos, a veces en 11, un local de uno, un local de otro, sí. Y muchas veces son socios. Entonces, pero esto ha comenzado sobre todo en el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Entonces, para ubicarnos un poco, Tierra Santa significa todo el lugar que ha sido santificado por la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y sobre todo por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Tierra Santa, Irak es Tierra Santa, Siria es Tierra Santa, Jordania es Tierra Santa, el Líbano es Tierra Santa, Egipto es Tierra Santa, y también es Tierra Santa Palestina e Israel. Habitualmente, cuando uno habla de Tierra Santa, se refiere a esta realidad. Y muchas veces, como bien decís, padre, a la distancia uno lo identifica solamente con Israel, ¿no? Hacen una identificación. Pero esta tierra, incluso geográficamente, históricamente, se llamaba Palestina, ya de la época romana. Y los habitantes de esta tierra se le dicen palestinos, al punto tal que a los judíos que vivían, que era una pequeña comunidad en el siglo pasado, en Palestina se los llamaba judíos de Palestina, judíos palestinos. Con el tiempo se creó entonces en 1948 el Estado de Israel, entonces se comienza a llamar Tierra de Israel y toma ese nombre como preponderancia, como Tierra Santa de Israel, como si fuesen sinónimos. Pero ¿cuál es la causa, el meollo y cuál es el problema para tratar de sintetizarlo y ser muy didáctico, tratando de ser didáctico? Israel es un Estado independiente con todas las garantías, como se dice, del derecho internacional, está reconocido, etc. Está en una parte de la Tierra Santa, no en todo el territorio, está en una parte de esta sección, por así decir, de la Tierra Santa, que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y que limita al sur con Egipto y al norte con el Líbano y Siria. Digamos, una parte. En esa parte, que es la gran parte, hoy por hoy, viven alrededor de 9 millones de personas, 9 millones de israelíes. Tienen ciudadanía, pasaporte israelí. El 80% de ellos son judíos y el 20% de ellos son no judíos. La mayor parte son árabes musulmanes y después hay drusos, no rusos, drusos, que es una religión sincretista que nació justamente en esa zona. Están los cristianos, que somos el 2% de la población de la parte de Israel, y otras minorías. Es decir, eso es Israel, 9 millones de personas, israelíes. En otra parte de la Tierra Santa, también mismo en ese territorio que dije, entre el Mediterráneo, el río Jordán, etc., están los territorios palestinos, es decir, que pertenecen al pueblo palestino, que son 4 millones y medio, hago números redondos para que nos acordemos, 4 millones y medio de personas, es decir, distintos a los 9 millones de aquellos. 4 millones y medio de personas, 2 millones viven aquí en Gaza, en este rectángulo que es casi el doble de la capital federal, 350 kilómetros cuadrados. Casi medio millón vive en Jerusalén oriental, es decir, la Jerusalén está dividida, Jerusalén nueva, la Jerusalén que fundó el Estado de Israel, y la Jerusalén antigua, donde está el Santo Sepulcro, donde está el Monte de los Olivos, donde está el barrio Sheikh Jarrah, que ha aparecido en muchas notas en las últimas semanas. Eso es Jerusalén oriental, Jerusalén ocupada. ¿Por qué ocupada? Porque no obstante que pertenezca, según las leyes internacionales, a los palestinos, está bajo la administración militar, porque es una ocupación, y administrativa de Israel. Pero la gente que vive ahí son palestinos, no son israelíes, no tienen pasaporte israelí. Y después tenemos 2 millones de personas en la Cisjordania, que es la parte de frente al Jordán. Cisjordania es la parte que está de frente al Jordán. La Transjordania, lo que está allende, más allá del Jordán, es lo que actualmente es el reino de Jordania. Pues bien, ahí también viven 2 millones de personas. En la Cisjordania encontramos la ciudad de Belén. Belén de Judea es Palestina. Está la ciudad de Ramala, está la ciudad de Hebrón, ciudad de Jenin. Entonces, hace 73 años que esta gente es ciudadano de ningún país.
Qué cosa. No tiene ningún estatus. Y además de eso, como si fuera poco, en los últimos años, la política de Estado del gobierno israelí ha sido en el interior de la tierra palestina crear colonias, que son ciudades muy prósperas, que tienen de todo y que tiene el ejército israelí que las cuida y la policía israelí que las cuida y viven con normas israelíes. Hasta tienen las avenidas, las rutas, todo israelíes. Ustedes imagínense, más o menos para entender lo conflictivo que es, si los argentinos decidiésemos hacer colonias, el término es hasta simpático, que son ciudades argentinas en Uruguay, alrededor de la ciudad de Canelones, de Piriápolis, de Colonia del Sacramento, de Montevideo, rodear a Montevideo, todo iba a decir de porteños, de argentinos, metamos más, que seamos de porteños. Con el ejército argentino que lo apoya, la policía argentina, con las leyes argentinas, con la moneda argentina, y los uruguayos tendrían que pedirle permiso a los argentinos para salir de sus ciudades, para moverse de una ciudad a otra, bueno, esa es la realidad que se vive en Tierra Santa. Y por eso es muy difícil entender el conflicto, pero esa es la realidad. Y por eso es que nada justifica la violencia, la injusticia, etc. Pero cualquier cosa enciende la chispa. Claro. ¿Y si qué tiene que ver Gaza con Jerusalén? Si los disturbios fueron en Jerusalén, claro. porque hace un mes la Suprema Corte de Israel permitió al gobierno desalojar a familias árabes de Jerusalén Oriental, es decir, echarlo de su casa y de sus tierras, ¿no? Es decir, como si el gobierno de Argentina decidiese, la Suprema Corte de Argentina decidiese echar habitantes de la ciudad de Montevideo, uruguayos de la ciudad de Montevideo. Entonces, eso es una chispa que enciende la llama, porque es un mismo pueblo, el palestino. Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania. Y tanto es así que esto es mucho más que una intifada. El patriarca de Jerusalén, el obispo de Jerusalén y ya muchas otras autoridades dicen, se corre el riesgo de que Israel caiga en una guerra civil, es decir, al interno del territorio israelí, no solamente conflicto entonces entre Palestina e Israel, o Israel y Hamas, como se lo quiera llamar. Esse mais ou menos é a situação. Não sei se quedou claro. Sim. Se você gostou desse vídeo, considere inscrever-se no canal e, se possível, ajudar-nos com alguma doação ou tornando-se membro do canal Controvérsia Católica. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.